Presentada por Farmacias Arrocha, algo nuevo para ti. Bien, y recientemente la Cámara de Comercio emitió una comunicación que hacía referencia a que a través de la ley de descentralización llevada de forma eficiente y ejecutada con transparencia, se podrían superar las dificultades económicas que actualmente atraviesa el país y alrededor de ella, pues los efectos que la misma ha dejado. Y precisamente para conocer un poco más acerca de la ley de descentralización, se encuentra esta mañana con nosotros don Jorge Panay, director ejecutivo de la Asociación de Municipios de Panamá, con quien es oportuno pues hacer un balance y conocer un poco más acerca de esta ley. Señor Panay, buenos días. Mucho gusto en saludarlo. Muy buenos días, muy buenos días. A ver, hablemos de esta ley de descentralización. Entendamos un poco el espíritu de la misma y cómo de alguna manera impacta económicamente en nuestras comunidades y a través de nuestros gobiernos locales. Ok, la descentralización es un método de administración del Estado. En Panamá es el país más centralista de América Latina y el país más centralista del planeta Tierra. Eso ha creado un problema estructural en la administración del Estado, donde la ineficiencia y la ineficacia del gasto público se refleja en estos momentos. Con la pandemia, el COVID y ahora con la guerra, esta situación metodológica de administración del Estado se magnifica. Por tanto, hay un problema de administración del Estado. Ese es el primer problema en términos de... El segundo problema está en que el Estado no cumplió. Hizo una ley de descentralización, la castró, primero la suspendió y después la castró, y deformó la descentralización. Ese es el segundo problema. Hay un problema estructural en la forma de administración de la descentralización. Y el tercer lugar es que la estructura local, como todas las estructuras políticas del país, está sumergida en prácticas clientelistas más que en prácticas de desarrollo. Y hay un cuarto elemento que tenemos que señalar, que es el problema de la corrupción. O sea, la corrupción pareciera que ha penetrado toda la estructura del Estado a niveles que ya son peligrosos y rayan en poner la nación en peligro. Esto es un proceso que se ha iniciado hace muchos años y que tiene su máxima expresión con la crisis. Normalmente en las crisis, las deficiencias estructurales de la sociedad salen, ¿ves? Entonces, eso para hacerte una introducción de qué estamos hablando hoy en este tema, que mucha gente lo toma a la ligera, otros lo quieren descalificar, pero a mi juicio, y lo puedo demostrar, hay un enorme error en descalificar la descentralización como metodología de la administración pública en un país que tiene 4.5 millones de habitantes y un presupuesto del Estado de casi 25 mil millones de dólares. Un país pequeño donde el Estado juega un papel importante en la estructura económica de la nación panameña. O sea, para darte una relación, el Estado es una cuarta parte de toda la economía del país. No, y además esa economía, esos dineros mal distribuidos, definitivamente. Pero a ver, cuando hablamos del clientelismo, que es una forma de corrupción definitivamente, estos argumentos serían los que no dieron paso a poder avanzar con la aplicación de esta descentralización. No, las prácticas clientelistas es una parte del problema. Lo que no permitió de avanzar la descentralización fue la decisión del gobierno de no permitir que se desarrollara el gobierno local, sino que lo dejaron como estaba estructuralmente y lo utilizan políticamente para la elección de los legisladores, para la elección del presidente, y no han permitido, el Estado panameño no ha permitido que exista un verdadero y reconocido proceso de descentralización. En un proceso de descentralización, la clave es la participación de los ciudadanos. Los ciudadanos, a través de presupuestos participativos, a través de planificación participativa, conjuntamente con las autoridades locales, se empoderan de los procesos de desarrollo económico local. Y ahí se inicia entonces este proceso. Y la descentralización es un instrumento, no es la panacea, sino es el instrumento de administración. Se asignan los presupuestos y ese tipo de mecanismos y gestiones públicas
que permiten entonces impulsar el desarrollo territorial o el desarrollo local. Ahora, en base a esa realidad, ¿qué sería lo oportuno? Porque este planteamiento de la Cámara de Comercio, que no sabemos si ha calado de la forma oportuna o como quizá el gremio lo habría propiciado, pero sí requiere de la discusión, de un debate y de un análisis para poder tomar en cuenta esa recomendación y los aspectos que se detallan en ella para poder de alguna manera levantar lo que hoy vemos como consecuencia de una pandemia, pero que se acentuó, como usted ha dicho al inicio, y que no existía, sino que ahora es más evidente. La Cámara de Comercio está preocupada por el desarrollo del país y eso es obvio. Y está preocupada porque que las cosas se hagan bien, porque no existe un sistema económico bueno si alguna de las partes no funciona bien. ¿Ves? Entonces, tenemos que entender ese comunicado como la preocupación de la dirección de la Cámara de Comercio sobre un problema específico que existe, que está presente y que tenemos que resolver, que es cómo descentralizamos, cómo reestructuramos la administración del Estado para producir procesos de bienestar colectivos de la sociedad, para fortalecer la democracia panameña y lograr incorporar a toda la población al desarrollo. Yo creo que esa es la preocupación principal. La Cámara está preocupada por el tema de la corrupción y ha hecho esfuerzos y está haciendo inclusive esfuerzos internos, porque la corrupción no solo está en el Estado, la corrupción está también en el sector privado, está en los sectores sociales. O sea, la corrupción no es un fenómeno inherente a una parte de la sociedad, es un fenómeno inherente al colectivo de la sociedad y que muchas de esas partes se han visto obligadas a hacer ese tipo de prácticas porque no tienen opciones para estar en el mercado. O sea, es un problema mucho más profundo y si algún día quisiera podemos trabajar con este proyecto. Solo corrupción, ¿qué significa? Por supuesto. ¿Por qué las causas? ¿No? Pero no podemos, es lo mismo que yo le digo a las autoridades locales, ustedes no pueden satanizar a los empresarios, a la Cámara de Comercio, porque están reclamando algo que es parte de su interés común, o sea, que funcione un sistema político y económico es algo que es común. Los dos tienen que funcionar para poder que las cosas anden bien y poder tener desarrollo, ¿no? Interesante lo que ha planteado, es una discusión que definitivamente, una conversación que tenemos que provocar y que seguramente vamos a establecer en lo próximo, señor Panay. Antes de concluir esta interesante entrevista, porque en muy poco ha detallado, explicado realmente lo que tenemos como consecuencia en nuestro sistema, no solamente político, sino social en el país. ¿De dónde debe surgir la iniciativa de revivir esta discusión en base a la ley de descentralización? Ahora ya, esto es una iniciativa total. Esto no puede ser de las autoridades locales, o los legisladores, o los ejecutivos, o de la Cámara. O sea, esto es un problema de la sociedad panameña. Por tanto, la iniciativa debe ser una iniciativa colectiva, por supuesto, liderizada por el gobierno, pero yo creo que hay falta también liderazgo en este tema. Y por eso es que la Cámara hace estas cosas. O sea, cuando hay falta de liderazgo en un aspecto tan clave como este, los otros actores tienen que intervenir. Entonces, yo creo que debemos replantear la discusión otra vez. El proceso se atrasó casi por 12 años. Estamos en una crisis y tenemos que replantear, por ejemplo, lo que vamos a hacer. Por ejemplo, el Pacto del Bicentenario nos dio una clave importante, que es que podíamos trabajar con las provincias. Y entonces, desde la provincia, entonces comenzar un proceso de desconcentración del poder y de los recursos e ir bajándolo poco a poco a los municipios sobre un plan y un proyecto específico. No podemos mandar recursos sin cosas específicas porque se produce un aumento significativo de la corrupción. Porque el dinero cuando baja del Estado tiene que tener fines específicos, tiene que estar supervisado y la sociedad tiene que conocer eso. Si no, se producen estos escenarios. ¿Qué pasó con el COVID? El COVID flexibilizó los procesos de administración pública. Por tanto, al flexibilizarlo, bueno, una sociedad que no está preparada aumentó la corrupción, pero eso es consecuencia de la no comprensión de cuál es el problema principal. Los problemas, para poder solucionar un problema de carácter social, tiene que haber un orden lógico
un órgano de categorización de dónde está el problema, qué son las cosas importantes. Y aquí lo más importante que el país tiene que construir en este momento se llama institucionalidad. Si no hay institucionalidad, no hay desarrollo. Si no hay institucional, no hay fortalecimiento de la democracia. Si no hay institucional, no se pueden corregir los desequilibrios sociales de las inequalidades que hay en este país. Este es el país con mayor desigualdad de América Latina y uno de los mayores de desigualdad en el mundo, a pesar que es un país que creció 17 años seguidos por arriba del 5%. O sea, esa es una ecuación para los economistas que se autocalifican de éxito, que tienen que plantearse en la vida. ¿Cómo es que crecemos siempre? ¿Cómo es que tienen más dinero? ¿Y cómo es que hay más personas pobres? ¿Y cómo estamos así como somos y que Panamá, el país más interesante para invertir, también somos el país más cuestionado por el tema de la desigualdad social que existe en el país? Tenemos suerte porque Panamá está bendecido por Dios y los panameños hemos aprendido a sobrevivir en este mundo complejo, pero si fuéramos otro país estuviéramos destruidos ya, estuviéramos en otras cosas. Los panameños, gracias a Dios, siempre buscamos el diálogo y siempre hemos sabido a través del diálogo de avanzar, ¿no? Definitivamente interesante y valioso su análisis. Quiero agradecer a don Jorge Tiki Panay, director ejecutivo de la Asociación de Municipios de Panamá, por esta interesante conversación. Ya no soy, ahora soy un consultor independiente. Bueno, con la experiencia suficiente como para poder desde ese conocimiento que se obtuvo en esa tribuna de lo que estamos hablando esta mañana. Don Dicky, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de esta conversación. Chao. Excelente día. Son las 8:12 minutos de la mañana. Vamos a avanzar con más.